¿Cómo va? Bien, hermano, gracias a Dios. Mi hermano Mario, ahí está. ¿Estamos ya? ¿Listo? Sí, sí. Bueno, muy bien, hermana Bexy, muchas gracias. Vamos a dar inicios, hermanos, pues con el estudio y vamos a aprovechar el tiempo. Hoy, como dice la invitación, la gran paradoja, ya vamos a ver un poco eso. Y bueno, esperemos que esto sea el principio, el primer estudio de una serie de estudios. eh, Están enfocados a lo que es el perdón de pecados y tratar de aclarar un poco ese tema del perdón de pecados. No tanto en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto ya lo entendemos claramente, pues, pero cómo funciona el perdón de pecados en el antiguo pacto. Entonces hoy es más que todo una introducción para que conozcamos y hablemos un poco de la justicia de Dios. Entonces vamos a dar inicio con una oración. Hermano Jorge Goncalves, ¿nos puede guiar con una oración? Pues Sí, como no, hermano. gracias. Oremos. Excelentísimo Señor, Dios Padre Todopoderoso, tú que reinas en el cielo y aquí en la tierra, mi Dios. Queremos darte gracias, Padre, por este hermoso día. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos has brindado de permitirnos reunir con nuestros hermanos, cada uno en sus congregaciones, Padre. Y también te damos gracias, Padre, por permitirnos reunirnos a través de esta plataforma, mi Dios. Bendiga usted, mi Señor, a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están aquí reunidos a través de esta plataforma de Zoom, así como los que nos están acompañando a través del Facebook, Padre. Mi Dios, te queremos pedir, Padre, que sea usted dándole la sabiduría y el entendimiento, Padre, para comprender la enseñanza que nos trae tu hijo, hermano Mario, Padre, quien nos trae esta enseñanza el día de hoy, Padre. Que tengamos un corazón dispuesto, mi Señor, y humilde para poder recibir la enseñanza, Padre. Si es de exhortación, que también estemos dispuestos a recibirla. Y en todo caso, que también tengamos esa mente, mi Dios, abierta para poder recibir eh, tu palabra, tu mensaje conforme a tu voluntad, Padre. Que seamos hacedores de ella, Padre, y que también podamos llevarla a cada una de las personas que nos rodean, Padre, para que también ellos puedan entenderla y ponerla por obra y práctica, Padre. Mi Dios, bendice el hermano Mario, Padre, y le damos gracias también por el tiempo que ha dedicado a preparar esta enseñanza y compartirla con nosotros, Padre. Te pedimos por nuestros hermanos que están predicando el Evangelio, mi Señor, que sea usted acompañando a los padres, permitiendo que puedan realizar la obra en cada una de esas localidades en las cuales se encuentran en estos momentos, mi Dios, que no consigan ninguna piedra de tropiezo, que puedan evangelizar y llevar tu palabra con éxito a toda criatura, mi Dios, que está en búsqueda de ella. Solo tú sabes quiénes están buscando la verdad, mi Dios, y permite que podamos llegar a ellos, Señor, y que ellos puedan también recibirla con un corazón humilde. Te pedimos también por nuestros hermanos que físicamente están enfermos, Padre, que sea usted permitiéndolos a ellos a conseguir los medicamentos necesarios para su pronta recuperación. Por aquellos hermanos que requieren de una cirugía, mi Dios, también, Padre, permita que puedan lograr obtener una cita y que se lleve a cabo su cirugía para su pronta recuperación. Por los hermanos que espiritualmente, mi Señor, están enfermos también. Te pedimos, Padre, para que los fortalezca y que cada uno de ellos no desmayen en la fe, mi Señor, sino que sigan perseverando, que comprendan, mi Dios, que cada una de las tribulaciones, cada una de las pruebas que se nos van a presentar es para nuestro bien, es para nuestro crecimiento espiritual, Padre, y es para tu gloria y honra. Que no desmayemos, mi Señor. Cada uno de nosotros tenemos la esperanza de que tu Hijo Cristo Jesús vendrá por segunda vez, mi Señor, y en ello debemos tener la mirada, Padre, para que podamos morar por la eternidad todos juntos, mi Señor, junto a ti, Padre, si es tu voluntad, mi Dios. Padre, te pedimos que nos acompañen en estos momentos, mi Señor, si es tu voluntad. Te agradecemos por todo y cada una de tus bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros. Y oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Jorge. Bueno, bienvenidos
las hermanas que se han unido, Ana Clarinés, Elizabeth, la hermana Mariela y creo que por allí, y la hermana Betty. Pues, vamos a compartir la pantalla. Ok. La gran paradoja, titulé esta lección. Y como dije, pues es la primera lección de una serie que quiero desarrollar, pues, sobre el perdón de pecado en todas las dispensaciones, pues. No solamente en la cristiana, sino cómo fue en la era patriarcal y cómo fue también bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Esto, pues, eh, para poder comprender, pues, cuál ha sido el propósito de Dios y además también entender, pues, por qué Dios ha hecho las cosas como las hace, ¿no? Ahora, cuando hablamos de paradoja, ¿qué significa paradoja? ¿Qué es una paradoja? Pues, eh, hecho o expresión aparentemente contraria a la lógica. O sea, la paradoja es algo que cuando se dice, se argumenta, suena contradictorio, pero esa contradicción hace que la mente de quien la escuche eh, reflexione y logre entender cuál es el sentido con mayor profundidad. Pues. Una paradoja es una afirmación o situación que parece lógicamente incoherente. Pues. ¿Ok? Desde el punto de vista de la lógica parece incoherente y sin embargo tiene sentido. Una de esas paradojas fue cuando Cristo le dijo a Nicodemo que os es necesario nacer de nuevo. Cuando Nicodemo escuchó eso, no entendió, pues. ¿Por qué no entendió? Porque era una paradoja, o sea, cómo alguien que está vivo y ya un adulto puede nacer de nuevo. Pues. Y eso es lo que es una paradoja, una afirmación, situación que parece lógicamente incoherente. Pues. Entonces, una paradoja es una afirmación o situación que parece absurda en un principio. Y tal vez eso fue lo que empezó Nicodemo. Pues, o sea, ¿cómo es posible que el hombre necesite nacer de nuevo? Pero que puede ser cierta o tener sentido tras una reflexión más profunda. Y eso es a lo que Cristo quería llevar a Nicodemo, pues a que comprendiera con mayor claridad cuál era el propósito de lo que él iba a enseñar. Aunque no le dio muchas luces, no les dio mucha explicación, pero sin embargo, Cristo utilizó una paradoja en la enseñanza de lo que le estaba diciendo. Pues. Entonces, una paradoja es una afirmación, idea o escenario que se contradice. Por ejemplo, la única constante en la vida es el cambio. O sea, ¿por qué es una paradoja? Porque dice que lo único que se mantiene firme es el cambio en la vida. Otra paradoja, cuando se dice menos es más. ¿Cómo puede ser menos más? Pero tiene un sentido cuando le buscamos el contexto y por qué se dice. O cuando se dice combatir el fuego con el fuego. O un clavo saca otro clavo, pues. Esos son paradojas que aparentemente son contradictorias, pero que tienen una enseñanza en el fondo. Pues. Entonces, las paradojas, como venimos diciendo, contienen una contradicción, por eso se conocen, contienen elementos, afirmaciones aparentemente contradictorias, nos invita a hacer una reflexión profunda, porque ¿qué quiso decir? A veces pareciera que las paradojas son como una adivinanza, porque traen contradicción, pero tienen un significado realmente profundo. Nos invita a hacer una reflexión profunda a pesar de la contradicción inicial. Una paradoja provoca una reflexión más profunda en el lector. Pues. Desafían las ideas preconcebidas. Por ejemplo, otra vez con Nicodemo. Para él, lo que Cristo le dijo de que había que nacer de nuevo, pues fue un desafío, pues porque no pudo entenderlo. Pues. Las paradojas nos animan a cuestionar las suposiciones y a explorar la complejidad de un concepto determinado. Pues. Una paradoja bíblica para el cristiano fiel sería, es necesario morir para vivir. Pues. O sea, cómo es necesario que para nosotros vivir hay que morir? Pues hay que morir el viejo hombre, hay que morir el bautismo,
e igualmente hay que pasar de este mundo, a morir físicamente para poder disfrutar de la vida que hay después de este mundo. Pero en principio la afirmación parece una paradoja. Y bueno, esta es la de Nicodemo que ya le he comentado cuando le dice o es necesario nacer de nuevo. Y hay más, pues hay más, bíblicamente hay muchas más paradojas, eh, pero hoy quiero que profundicemos en una que es muy importante y que vamos a ir desarrollándola a medida que avancemos en el estudio. Entonces, lo primero antes de entrar es la dispensación de Dios para los hombres, ¿ok? Entonces, se define las dispensaciones como el tiempo, época o periodo en que Dios trató con los hombres de manera diferente. O sea, está la era patriarcal. Aquí en esta foto está Abraham con su hijo, la era mosaica y la era cristiana. Este es una imagen de Pablo, pues, con sus pergaminos, pues. Entonces, existe la dispensación patriarcal, la dispensación mosaica y la dispensación cristiana. Algunos eh, consiguen más dispensaciones, ¿no? Algunos hablan este, de 7 dispensaciones, otros hablan hasta de muchos más dispensaciones, o sea, pero es porque dentro de cada dispensación, la dispensación patriarcal, la dispensación mosaica, la dispensación cristiana, pues puede haber subdivisiones, pues. Por ejemplo, en la dispensación mosaica, pues está el tiempo de la ley, tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, el tiempo de los profetas, pues, ¿ok? Se podría dividir así. De la dispensación cristiana, bueno, tenemos la dispensación cristiana, pero hay un punto importante que es el tiempo que Cristo estuvo llevando su ministerio adelante, pues, donde se revelaron los 4 evangelios. Ese tiempo fue un tiempo de gracia también, pero que Cristo estaba bajo la ley de Moisés, pero ya estaba el Señor trayendo el mensaje de salvación a los hombres, pues. Entonces, por eso es que se divide en varias dispensaciones. Entonces, en la dispensación, perdón, en todas esas dispensaciones hubo mujeres y hombres que se salvaron y que aparentemente sus pecados fueron perdonados, ¿ok? Y este es el punto que vamos a ir desarrollando. Entonces, la dispensación patriarcal, por ejemplo, se habla de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Raquel, Jacob, eh, entre otros, pues. En la dispensación mosaica son muchos más: Moisés, Caleb, Josué, Rahab, perdón, Ruth, Gedeón, Jafté, Sansón, Samuel, David, Elías, y bueno, son muchísimos, pues, de los que se nombran. Pero también hubieron muchos que se salvaron y la palabra no lo dice, pues, ¿ok? Y bueno, la dispensación cristiana, que es la dispensación en la cual estamos nosotros, que sabemos que son muchos los que se han salvado, son muchos que recibieron el verdadero perdón de pecado en la sangre de Cristo, porque bajo la dispensación cristiana es que realmente se habla de un perdón de pecados, podríamos decir total o completo, en el sentido de que los pecados son borrados, son quitados, son olvidados, o sea, ya Dios no los toma en cuenta, pues. Pero esto es la idea que vamos a ir desarrollando. Dios es justo, pues, y entonces parte de lo que es la paradoja esta o la gran paradoja es que Dios es justo y que en su justicia Dios no puede dejar pasar el pecado, pues, ¿ok? Según el diccionario Oxford, la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pues entonces, la justicia tiene que ver con ser imparcial y a la vez dar a cada uno lo que le corresponde, pues, juzgando de manera imparcial, pues. Cualidad de justo, sus sinónimos de justicia nos ayuda a comprender aún más este concepto: equidad, rectitud, imparcialidad, derecho, pues. Eso es lo que es justicia. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Dios es justo? Que Dios es equitativo, Dios es recto, Dios es imparcial, Dios cumple el derecho y Dios le da a cada uno conforme a lo que le corresponde, pues.
Dice la RAE que en el cristianismo una de las 4 virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de Dios de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, pues. El diccionario Strong lo define como equidad de carácter o acto. El diccionario Fire nos dice, en un sentido amplio, estado del que es como debe ser. Pues el justo es como debe ser. ¿Ok? Y en un sentido más estricto, la justicia o la virtud que da a cada uno lo que le corresponde. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de que Dios es justo, es que Dios le da a cada uno lo que le corresponde. Da el debido pago, como podríamos decir. Da el castigo o el premio que cada uno merece. Y sabemos que va a ser justo, pues. Dios no va a fallar en esa justicia. Pero ahí es donde empieza un poco lo que es la gran paradoja. Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Entonces, si nos enseña la palabra que Dios es justo, todos los que seguimos a Dios debemos entender que Dios ha sido justo y que esa justicia o esa cualidad de Dios de ser justo es algo que Él no puede negar, hermano, porque Él es así. O sea, Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Dios no puede ir en contra de lo que Él es. Y Dios siendo justo, Él le va a dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus obras. La justicia está constituida por principios de equidad, esto es dar a cada uno lo que le corresponde, sea por derecho, por sus malas o buenas acciones. Dios en su poder y soberanía determina el destino final de cada alma que ha existido sobre este mundo, pues. Dios es soberano, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro sustentador, y bueno, como Él creó todo, pues Él determina el destino final de cada uno de acuerdo a sus obras o acciones, porque es Dios primeramente, nadie se le puede resistir ni puede decir que no, todo lo ha creado, le da vida a todo lo que se mueve sobre la tierra y todo le pertenece. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Él es nuestro hacedor, pues. Y siendo nuestro hacedor, siendo el creador, siendo el dueño del mundo, de la tierra, de todo lo que existe, pues Él determina lo que va a hacer con el destino final de cada ser humano. Y si Él determina castigarlos mientras está en la tierra, como pasó en la antigüedad, pues Él lo va a hacer porque Él es soberano en eso. Salmo 103 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces somos hechura de Dios. Y eso le da a Él la potestad, el derecho, la autoridad para determinar nuestro destino, hermanos, y el destino de toda la humanidad. Entonces, esa es una esencia que Dios tiene. Dios es justo. Y esto implica, hermanos, que Dios dará a cada uno conforme a sus hechos y va a ser justo. No habrá imparcialidad, pues. O perdón, no habrá parcialidad. Entonces, una de las cosas que requiere la justicia divina es que Dios debe castigar al pecador, hermano. Y aquí empieza la gran paradoja o contradicción. Si Dios es justo y Él y su ley determina que el pecador debe pagar por sus pecados, entonces la pregunta es, ¿por qué los perdona? Si su justicia determina que el hombre debe pagar por sus pecados. Y esto es lo que vamos a analizar un poquito o empezar a analizar hoy. Esto significa que Dios, que no puede negarse a sí mismo ni puede ir en contra de su propia naturaleza, demanda de su creación el pago por su desobediencia. Y esto es la realidad, hermano. El hombre desobedece y se rebela contra Dios, sea porque no lo sabe o sea porque lo sabe, Dios demanda el pago justo por su desobediencia.
Romanos 2, del 5 al 11, hablándonos de esa soberanía divina, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí está hablando de la justicia divina. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, cuando leemos Romanos 2, que sabemos que fue escrito bajo la dispensación cristiana, notamos que aquí nos muestra que Dios justificará a algunos y los premiará, les dará vida, pues, y a otros castigará y los llevará a pasar angustia, tribulación por su desobediencia. Pero sin embargo, lo que empezamos a notar es que la palabra nos enseña que los pecados han hecho división entre Dios y los hombres. Entonces, por causa del pecado, los hombres han estado separados de Dios. Y esta es la gran realidad, pues. Si los hombres han estado separados de Dios y Dios demanda el castigo sobre el pecador por causa de la desobediencia, entonces, ¿cómo es que Dios ha perdonado a hombres y mujeres cuando su justicia demanda castigo sobre ellos? Esa es la gran paradoja, hermanos. ¿Ok? Entonces, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Esto se lo dijo Isaías al pueblo de Israel, al pueblo de Judá específicamente. Pero es algo que se aplica para todos los seres humanos, porque lo mismo aplica para Adán y Eva, porque a ellos también se les pudo haber dicho, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Lo mismo esto se le puede aplicar a los que vivieron antes del diluvio. Esto también se le puede aplicar a Saúl, que Dios lo desechó como rey, pues. Eh, eh, y así sucesivamente, pues al pueblo de Israel que fue llevado cautivo a Babilonia. Precisamente a ellos fue que se le dijo esto, pues. Entonces, lamentablemente el pecado crea una separación, una división entre Dios y los hombres, porque Dios no puede, hermanos, tolerar el pecado, no tolera, no tiene comunión con la oscuridad, no tiene comunión con la desobediencia. Dios se separa o el hombre se separa de Dios por causa del pecado y ya Dios no puede tener comunión con ese hombre. Y de hecho tampoco quiere escuchar sus oraciones. Entonces, la lamentable noticia para todos los hombres es que la palabra nos dice que todos han pecado y están separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto es una afirmación realmente potente y preocupante porque dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos, todos. Cuando dice todo, hermano, no está hablando solamente de la era cristiana, está hablando desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Todos los hombres han pecado y por haber pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo es que la palabra nos dice entonces que muchos hombres y mujeres se han salvado en todos los tiempos, empezando por Abel, pues? Entonces, algunas traducciones dicen están privados, ¿ok? Están privados de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios, están faltos de la gloria de Dios. Entonces, por eso es que la Escritura dice que no hay ni siquiera uno justo, pues.
Entonces, en esas condiciones no había manera de que los hombres pudiesen pagar su deuda espiritual con Dios, por lo que estaban destinados a qué, hermanos. ¿Cuál era la condición de todos los hombres? Todos destinados a la muerte, no física, sino la muerte espiritual, específicamente la muerte segunda. Toda la humanidad, hermanos. Si Dios hubiese aplicado su justicia, lo que demanda su justicia, todos los hombres estaban destinados a la condenación eterna, a la muerte segunda, destinados al castigo eterno, la perdición eterna, a la separación eterna de Dios, a la condenación eterna, pues, al sufrimiento y tormento eterno. Pues. ¿Por qué? Romanos nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué muerte es la paga del pecado, hermano? No la física, la espiritual. ¿Y qué conlleva la muerte espiritual? Pues esto que acabamos de leer, condenación eterna, perdición eterna, castigo eterno. Pues. Entonces, la paga del pecado, hermanos, es el castigo eterno, la perdición eterna. Por eso es importante que entendamos el gran valor que tiene el sacrificio de Cristo, porque Cristo tiene que ver también con la justicia divina, pues, porque Dios manifestó su justicia a través de Cristo, pero no lo vamos a tocar hoy, no es el tema de hoy. Pero lo que podemos entender es que todos los hombres, por causa del pecado, estaban y están destinados a la perdición eterna. Es un triste final para todos los hombres. Romanos 3 del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es algo que ha pasado a través de los siglos. Y lo que debemos entender es que Dios, en su condición divina, Dios, su justicia demanda que el pecador pague por su maldad. Y nos están diciendo que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, por eso es que por causa del pecado se crea esa división entre Dios y los hombres y ya los hombres no pueden tener comunión con Dios. Ya no pueden acercarse a Dios como le pasó a Adán y Eva, pues. Adán y Eva eran santos, sin mancha, limpios, irreprensibles, puros. Cuando ellos pecaron, automáticamente se separaron de Dios, porque Dios no tolera el pecado, se mancharon, pues, se contaminaron por el pecado. Entonces Juan 1 del 5 al 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pues. ¿Ok? Entonces, no hay manera, hermanos, de tener comunión con Dios si el hombre anda en tinieblas, si anda en pecado. Y es la mala noticia para todos los hombres, porque resulta que la palabra nos acaba de decir que todos han pecado y que ni siquiera hay uno bueno, y que todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, en esa condición, hermanos, estaba toda la humanidad y iba a estar toda la humanidad. ¿Qué hizo Dios, hermanos? ¿Cuál fue el propósito divino? Revertir esa situación. Pero como vamos a estudiar en las próximas semanas, esa situación la revierte por medio de él aplicar su propia justicia. Y resulta que si la paga del pecado es muerte, alguien tenía que pagar por ese pecado o por los pecados de todos los hombres. Entonces, por eso es que el sacrificio de Cristo es tan valioso, porque él pagó el precio que el mismo Dios requería
para poder perdonar los pecados. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Cristo con esos hombres del pasado, con Abel, Abraham, Isaac, que todos pecaron también? Pues eso es lo que nos enseña el nuevo pacto, que Cristo tiene que ver mucho con todo lo que tiene que ver con el perdón de pecados desde la época en que los hombres empezaron a caminar en esta tierra hasta el final de los tiempos. Pero no me voy a adelantar a que hablemos más. Entonces, no hay manera de tener comunión con Dios si se anda en tinieblas. Y la mala noticia es que todos los hombres han andado, vivido en tinieblas. Dios bendice y da vida, pero también castiga, como nos dice, por ejemplo, Deuteronomio 32-35. Dice, mía es la venganza y la retribución. La retribución es el pago que Él da pues, a cada uno. Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mío es la venganza, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, la justicia de Dios le impide, hermanos, dar por inocente al culpable. Vuelvo a repetir, la justicia de Dios le impide dar por inocente al culpable, o al contrario, hacer culpable al inocente. Su juicio es imparcial. No hay manera de que Dios dé por inocente al culpable ni que castigue al inocente. Pero resulta que la palabra nos dice que todos han pecado, entonces no hay inocente ni uno solo. Entonces, Dios no da por inocente al culpable. Y ahí radica la justicia divina. Como todos los hombres han pecado, estaban y están y estarán destinados a estar separados de Dios por la eternidad, en un eterno sufrimiento. Y allí fue donde intervino Dios para que eso no le pasara a la humanidad, hermanos. Allí está el gran amor de Dios que se sobrepuso juntamente con su justicia. ¿Ok? Porque Dios obró, Dios revertió eso, porque su justicia le decía, bueno, tienen que morir pues y sufrir el tormento eterno. Pero su amor por la humanidad lo llevó a buscar una solución para todos los hombres. Y esa es la paradoja, la contradicción. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar a los culpables? Pues Dios buscó la solución. Allí radica la justicia de Dios, pues. Éxodo 34, del 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Pero dice que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Dios está dispuesto a perdonar, pero ciertas condiciones aplican, como dicen hoy en día las propagandas, los comerciales. Pues. Entonces, la gran paradoja, lo que parece una contradicción, ¿cuál es la contradicción? Si Dios, que no da por inocente al culpable y además castiga con la muerte al que hizo pecado, ¿cómo es que salvó a hombres que merecían la muerte y la condenación eterna? Porque ya sabemos que todos los hombres han pecado. Hombres como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, Sansón, David, Rahab, Ruth, etcétera, y muchos más. Estos hombres pecaron, pero Dios los salvó. El ejemplo de David, hermanos. Hermanos, David merecía la muerte por lo que hizo. Eso es innegable, tanto por la justicia divina como por lo que dice la ley. Tomó a la mujer de su prójimo, ¿ok? Adulteró, fornicó con ella y además planificó el asesinato de su esposo y finalmente el hombre murió. De hecho, la misma ley de Moisés clamaba justicia contra David. Cuando leemos Levíticos,
20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto es la justicia divina. Ahora, ¿por qué Dios perdonó a David? ¿Por qué Dios le dejó a pasar a David cuando la misma ley de Moisés establecía que David debía morir? O Éxodo 21 del 12 al 14 dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Él mandó a matar a Urías, pues. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensobreciere contra su prójimo y lo matara con alevosía, o sea, planificadamente, con todas las intenciones del mundo, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces, vemos que David cometió al menos 2 pecados graves, porque hay más pecados detrás de todo lo que hizo. Pero David cometió 2 pecados que tenían que llevarlo a la muerte física. Y David debía morir, hermano. Pero vemos a nuestro Dios que nos enseña que Dios no da por inocente al culpable, perdonando al culpable. Cuando la justicia de Dios demanda castigo. Entonces, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios perdonó a David cuando David, según la misma ley, tenía que morir? Es más, cuando a David le plantearon la alegoría, pues la metáfora, dándole un ejemplo, eh, una, una parábola, pues le dijeron a David, el mismo David estableció la sentencia. David dijo que debía morir, pues. Era digno de muerte, pues. El mismo David dio la sentencia sobre su propia cabeza. Cuando él escuchó la historia, dice, ese hombre, tal hombre es digno de morir. Entonces, la contradicción o la paradoja es que Dios no castigó a David cuando su justicia lo demandaba. Samuel 12:5 dice, 2 Samuel 12:5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Imagínense, ¿cómo se sentiría Dios, hermano, delante de David por lo que David había hecho? Si el mismo David dice que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, es merecedor de la muerte. 2 Samuel 12:7-9 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, le dice. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces le hace una pregunta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, fíjate que lo señala a él de haberlo matado directamente, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, ¿cuál fue la reacción de David? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también a Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero qué arrepentimiento, qué tuvo David, pues, qué hizo David, pues, para que Dios lo perdonara después de hacer algo tan terrible. Bueno, Dios es misericordioso, pero es una paradoja, pues, porque ¿cómo es que Dios perdonó al culpable de esa manera? Y de hecho vemos que David es uno de los que dieron buen testimonio delante de Dios en Hebreos 11:32. Se le nombra como aquel que alcanzó buen testimonio delante de Dios, lo que implica que además se salvó. Entonces, la gran paradoja es cómo Dios justo, que no da por inocente al culpable, que la paga del pecado es la muerte, pasó por alto los pecados de David y además le salva.
Entonces, hay muchas cosas que podemos decir la palabra. Por ejemplo, Dios tiene potestad de perdonar pecados, pero la cuestión es que es fácil decirlo. Cualquiera dice, Dios perdona, Dios tiene la potestad de perdonar pecados, pero lo que no entendemos es que su propia naturaleza establece cuáles son las condiciones para él perdonar pecados, porque él mismo respeta su propia naturaleza, o sea, él no va a ir en contra de su justicia. Entonces, por ejemplo, Marcos 2:7, pues cuando Cristo dice, ¿por qué habla este así? Están pensando los fariseos, los que están allí. Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? O sea, todo el mundo sabía que solamente Dios podía perdonar pecados. Ahora, si Dios es justo, si Dios es imparcial, si Dios no hace acepción de personas, entonces, ¿pero por qué se les perdona a unos y a otros no? Dios no hace acepción de personas, pero vemos que, por ejemplo, a David lo perdonó, a Saúl no lo perdonó. Y esta es la gran paradoja, que Dios justo demanda castigo sobre el pecador, pero su misericordia le lleva a perdonar los pecados del pecador y se fundamenta sobre la base del sacrificio de Cristo. Y esta es la gran noticia, que es lo que vamos a estar estudiando en las próximas lecciones, y es que el sacrificio de Cristo, hermanos, aplica para todas las generaciones de hombres que han vivido, la era patriarcal, la era de Moisés y la era cristiana. Y es interesante porque dice la palabra, y eso lo estudiaremos más adelante, que ya Dios había determinado enviar a Jesucristo a morir por todos los hombres, como el Cordero, pues. Eh, y también nos dice Apocalipsis y habla de Jesucristo como el Cordero que fue inmolado desde el principio. Pero Cristo fue inmolado muchos miles de años después de que se creó el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, y entonces es una aplicación para que entendamos que la justicia de Dios se vio satisfecha en el sacrificio de Cristo, fuese en el futuro, porque todavía faltaban muchos años para que se cumpliese, pero cuando llegó el tiempo del sacrificio de Cristo, Dios cargó, pues, en la muerte de Cristo, en la cruz de Cristo, cargó todos los pecados de toda la humanidad, no solamente la humanidad que vivía cuando estaba Cristo muriendo, sino de toda la humanidad desde que los hombres fueron creados. Entonces, claro, cualquiera dice, pero es que la muerte de Cristo no había ocurrido bajo el antiguo pacto, es cierto. Pero, sin embargo, ya Dios había determinado que en ese sacrificio, en ese pago, en esa obra o ofrenda por el pecado, finalmente Él le daría perdón de pecados a todos los hombres que han pecado, pues, incluyendo a David, pues. Pero hombres que ya vamos a ver en otros estudios, hombres que estaban dispuestos a ser obedientes a Dios, que lamentablemente como seres humanos pues fallaron y se equivocaron, pero Dios conoce el corazón de todos y sabe quiénes son los que finalmente le obedecerán. Entonces, Romanos 3, 23 al 25, pero solamente el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la gran paradoja, hermanos, es que todos merecíamos, todos los hombres merecíamos la muerte por causa del pecado. Entonces, si la justicia de Dios demanda la muerte, entonces la paradoja o la contradicción es, ¿por qué no todos mueren espiritualmente, sino algunos han logrado vivir espiritualmente a pesar de sus pecados? Bueno, y entra lo que es el amor de Dios, su misericordia y el sacrificio de Cristo. Para concluir, hermanos, esta es la primera lección. Sé que quedan todavía cosas por seguir desarrollando, pero esa es la idea, pues. Dios es justo y no da por inocente al culpable, para empezar. Todos los hombres han pecado y estaban destituidos, o están, como dice Romanos, destituidos de la gloria de Dios.
todos estaban destinados a la condenación eterna. Pues ese era el destino final de todos. Pero aprendemos que muchos hombres y mujeres, sus pecados fueron tapados o perdonados. Puse perdonado entre comillas, porque realmente el perdón que había bajo el antiguo pacto, bajo la era patriarcal, era un perdón que estaba condicionado a que ciertas cosas ocurrieran más adelante. La palabra nos muestra que en esto se manifiesta la justicia de Dios, en que debiendo haber castigado al pecador, Dios buscó la solución para justificar al pecador. La paradoja es que los pecadores merecían la muerte y aún así Dios les perdonó. Pero ¿a qué clase de pecadores? Aquellos arrepentidos, aquellos que buscan el perdón divino, como ya lo sabemos en el nuevo pacto que nos lo explica muy claramente. Bien, hermanitos, esa era la selección para hoy. Espero que les pueda servir, que les pueda ayudar, que nuestro Dios nos bendiga y nos ayude a comprender su gran amor, porque todos estamos destinados a una eterna perdición y la palabra nos enseña que Dios hizo todos los arreglos para que nosotros pudiésemos disfrutar de la oportunidad de salvarnos. Bien, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Zacarías, hermano, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Hermano Zacarías, ¿está por allí? ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos, hermano. Ok, hermano. Vamos a agradecer a Dios por la enseñanza de esta hora de la tarde. Oremos, mi hermano. Padre amantísimo, en esta hora agradecemos grandemente por las oportunidades que tú nos has dado a cada uno de nosotros, aquello, muy especialmente a todos aquellos que estamos conectados a esta hora, para edificarnos en tu santa palabra a través del instrumento que te ha utilizado, como nuestro hermano Mario Arellanos, que tú le has permitido esas palabras fáciles que nos puedan y que así también podamos entender y aplicar nuestra vida, comprender eh, el mensaje tuyo y que cada uno, Padre, al escuchar la exposición, sea de una edificación en gran manera. Así, hermano, a cada hermano rogamos en cada hogar, en cada parte, diferentes partes del mundo, que tú nos ilumines a ser un buen obrero. Igualmente en esta hora también te inclinamos pidiéndote por aquellos que tengan necesidades en cada hogar, Padre, que tú lo provees y que cada uno tenga algo que participar en su alimentación diaria. Pidiéndote igualmente por hermanos que están, tú conoces quiénes son los hermanos que están enfermos, que están pasando una situación crítica, algunos en cuidado intensivo, Padre, que tu mano poderosa sea sobre cada uno de ellos y que en cada hogar de nuestro hermano siempre prevalece la tranquilidad, la paz y que sin ti nada son, Padre. Siempre todo, todas nuestras situaciones críticas, ya sea de parte del gobierno, igualmente lo ponemos en tu mano, que algún día, Padre, pueda haber la paz, la tranquilidad en una nación. Esto y mucho más te encomendamos en el nombre de Jesucristo.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Zacarías. Bien, hermanos, gracias por acompañarnos. También a los que están en Facebook. No podemos acceder a Facebook, pero los que estamos aquí en Zoom, pues podemos hablar, preguntar, comentar, cualquier duda, cualquier aporte, pues es bienvenido. Así que, hermanos, cuando ustedes quieran, el que quiera puede alzar su mano. Hermano Mario, Ajá, hermano, dígame. a ver, dos inquietudes. Probablemente lo va a tocar en detalle en este ciclo de tiene de estudios, pero me quedan dos inquietudes y no es para tocarlo ahora, tocarlo después. Y una que es una pregunta clásica que hace, ¿no? La ley condenaba a David, que dicho sea paso, fue un fornicador, adulteró y fue un asesino, y bla, bla. Pero Dios lo va a perdonar. ¿Pero qué de Urías? ¿Qué fue de Urías? No tuvo tiempo. Igual sucede con Caín. Caín asesinó a Abel y Dios protegió, entre comillas, a Caín, porque le puso una señal para que nadie lo toque. Es más, dijo, 7 veces tendrá el castigo el que toque a Caín, pero que de Abel no tuvo tiempo. ¿Y por qué lo de la era patriarcal tenían que tener pecado si no tenían ley? Dicen por la transgresión de Adán, pero ¿por qué ello? No sé si en los temas que vendrán, o ahora me puede aclarar algo, estas inquietudes, o probablemente en los temas que vendrán nos vamos a tocar en más detalle. Por favor, si pudiese, hermano. Sí, em, Pablo habla de que donde no hay ley no se inculpa de pecado, o sea, pero lo que habla es que no está diciendo que no hay pecado, lo que está diciendo es que no se culpa de pecado, pues, o sea, no se responsabiliza como tal por los pecados porque las personas no sabían. Sin embargo, el mismo Pablo, a medida que va disertando en la epístola de los romanos, por eso es una epístola muy buena y muy interesante para estudiarla, pues nos va mostrando que todos los hombres han pecado y que todos los hombres han estado destituidos de la gloria del Señor, pues. Entonces, lo que podemos entender es que ya Dios tenía planes, tenía propósitos, y en esos propósitos, Dios como finalmente le iba a dar salvación a la humanidad, pues todos esos hombres y esas mujeres que sirvieron a los propósitos de Dios y que por la fe, porque ese es el otro tema que involucra todo esto, por la fe lograron tener un buen testimonio delante de Dios y servir a los propósitos divinos. Ahora, eh, Pablo dice que no se inculpa la ley, o sea, donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero sin embargo él mismo responde que que la paga del pecado es muerte y que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo que debemos entender, hermanos, es que aunque no había ley, sin embargo, no quería decir que ellos no tuviesen pecado. ¿Ok? Porque ¿cuál fue la maldad de todos esos hombres y mujeres que murieron en el diluvio? Pues? ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Por qué fallaron? ¿Por qué el pecado sobreabundó si no había ley? Pues y dice que Dios se lamentó de haber creado al hombre. Entonces quiere decir que sí, o sea, el pecado existía en el mundo porque entró por causa de Adán y Eva. Pues. ¿Ok? Específicamente, Pablo dice que por causa de Adán, pues. Entonces el pecado sí existe, pues. No sé si respondo un poco su pregunta, hermano. Sí, hermano, bastante. Ok, Muchas gracias. de nada, hermano. Muy bien. Bien, ¿alguien más quiere preguntar o comentar algo? Hermana María Elena, Sí, buenas tardes, hermano. buenas tardes. Hermano, yo lo que logro entender a través del estudio que usted nos está dando, ¿verdad? En esa época, de esos hombres, ¿verdad? Que pecaron, pero ellos reconocieron que habían pecado y se arrepintieron y trataron de cambiar su vida. Y
y por eso esas personas en ese tiempo, como no había ley, ellos fueron salvos, pues porque ellos reconocieron y se arrepintieron, porque como usted lo explicaba, el rey David, él reconoció. Entonces, por lo menos hoy en día nosotros tenemos esa gran bendición que gracias a Jesucristo, hoy los pecados son perdonados, pero tiene que haber un cambio en nuestra vida, una obediencia a su palabra, a su evangelio, a mantenernos en una vida en fidelidad, alejados del pecado, de las tentaciones, ¿verdad? Estamos estudiando con usted, Juan, y cuando Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros debemos de valorar, ¿verdad? Que gracias a ese amor de Dios, Él envió a su Hijo y hoy podemos disfrutar de esa bendición de que nuestros pecados sean perdonados, pero necesitamos obediencia, porque sin la obediencia nadie va a ver a Dios, pero si obedecemos, ¿verdad? Su palabra, sus mandamientos, vamos a poder lograr esa salvación, pues, este perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, hermano. A usted, hermana, gracias por tu comentario. De hecho, tiene que ver mucho la fe, ¿no? Una fe obediente, pues, que es lo mismo que aplica hoy, pues, o sea, a pesar de que estamos bajo la gracia, lo que debemos entender es que siempre ha sido por fe, pues. El pueblo de Israel, lo que se salvaron, ese remanente, fue por fe más que por obedecer la ley. Ellos obedecían la ley, pues. No estoy diciendo que no la obedecían, pero ellos se salvaron, como nos dice Hebreos capítulo 11, fue por la fe, pues. Y por la fe alcanzaron buen testimonio, por la fe lograron hacer grandes cosas, por la fe aguantaron la persecución y por la fe, pues, caminaron hacia una, una promesa de esa ciudad sin fundamento que ellos esperaban que estaba en el cielo. Ellos vivieron sin haber recibido nada, pues, y no tenían la claridad que tenemos hoy en día nosotros en la palabra. Pero finalmente la fe es algo que también influyó para que Dios dejara pasar los pecados de estos hombres y mujeres, pues. Y en esencia, pues como nos muestra el nuevo pacto, todo tiene que ver con la muerte de Cristo, que eso lo estudiaremos más adelante. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo? Hermanito, una consulta. Ajá, hermana Marisa, dígame. Durante el éxodo con Moisés, y bueno, ya había sido dado la ley que Moisés anunció al pueblo, pero sin embargo, hubo incluso jefes tribales, ¿no? De tribus que se quedaron con el oro, con las imágenes de oro de los pueblos que iban conquistando, que iban invadiendo, ¿no? Tomando por lo que Dios le había dado. A estos hombres fueron apedreados, ¿no? Muertos, porque eso es lo que ordenó Dios. Cuando eso sucede, ellos mueren, ellos pagaron por su pecado, se van a salvar porque No, murieron. no, porque cuando dice que la paga del pecado es la muerte, no se refiere específicamente a la muerte física, porque muchos han pecado y no han muerto, pues, o sea, no murieron, pues, mejor dicho, de inmediato, pues. Aunque sabemos que por causa del pecado entró la muerte física, pero la paga del pecado en sí es la muerte espiritual. Ellos no se salvaron, pues, porque ellos hicieron lo malo y Dios los castigó también como ejemplo para todo el resto del pueblo de Israel, que eran muy duros de corazón. Pero si la muerte fuese la salvación, hermana, entonces implicaría que todos los hombres son salvos, pero no es así. Entonces, Dios los castigó con la muerte, pues, pero lamentablemente también murieron espiritualmente para siempre, para condenación. Wow, man. Aparte, sufrieron la muerte física que fue dolorosa, ¿no? Por las piedras y también la muerte eterna. Así es. Sí, Ujú. es que es Gracias, duro. hermanito. ¿Mm? Sí, es cierto. Gracias, hermano. No, de nada, hermana. Se acuerda, por ejemplo, del diluvio. Muchos dicen que, algunos dicen, especulando, ¿no? Algunos dicen que había como, no sé, unos 50, 40 millones
de personas ya vivas en ese momento. Otros dicen que como se multiplicaba y la gente era tan fuerte, las mujeres eran tan fuertes que, y los hombres vivían y mujeres vivían tantos años, que algunos dicen que ya habían más de 1.000 millones de personas para ese tiempo y solamente se salvaron 8. Y 8 porque fue Noé quien halló gracia, porque los hijos se salvaron porque entraron en el arca, pues siguiendo el papá. Pues entonces siempre es duro, hermano. El tema de la salvación y de la condenación es bien difícil porque uno se imagina tantas personas sufriendo la condenación y que Dios los castigue de esa manera tan severa. Pero esa es la justicia divina. Hermanito, muchas gracias. De nada, hermano. A ver, ¿quién más quiere preguntar o agregar algo? Hermano, Hermana Andrea. hola, buenas tardes. Me estaba acordando del libro de Jonás, cuando Jonás lo mandó el Señor a predicar a Nínive y el rey, todo ellos dijeron, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? O sea, ellos no, pero él habló con todo el pueblo y que todos hicieran silicio. Y dice, y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. O sea, eso solamente por misericordia, Eso es. porque la Así. misericordia a veces nosotros no la tenemos muy clara. No, su amor misericordioso para nosotros a veces es como inexplicable. Por eso Él siempre nos llama a misericordia. Por eso Él dice, prefiero misericordia y no sacrificio. Porque nos enseña esas cosas. Y a veces nosotros mismos no tenemos misericordia con los demás, siendo que el Señor ha tenido tanta misericordia con nosotros. Porque después Jonás se enoja, po. Se enoja con Él, como diciéndole, yo sabía que podía hacer eso. Imagínate, le pedimos explicación al Señor de repente por ser tan bueno. Y lo criticamos también. Me acordé de esa historia. No, está bien, Gracias. hermano. Gracias por el aporte, sí. Eso, Dios es misericordioso y por eso es que Él ha hecho todos los arreglos. O sea, Dios no quiere la muerte del hombre, pues la muerte eterna, pues. Y Dios ha hecho todos los arreglos posibles para tratar de que los hombres se salven. Pues Dios no los ha dejado, como dice, creo que el libro de los Hechos, que Dios no se ha dejado sin testimonio. Dios ha dado testimonio, pues. Y Romanos también nos habla un poco, pues, de eso. Dios ha dado testimonio ante los hombres, porque Dios no quiere que los hombres se pierdan. Pero la naturaleza del hombre en general es dado a la maldad, pues. Y solo unos pocos son los que como que reciben con ¿cómo se llama? Con humildad las cosas del Señor. Entonces Dios está usando misericordia, pero llega un momento que tiene que cumplir su justicia porque esa es una de sus cualidades. Hermana Yesenia. Amén, hermanito, muchas gracias. Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. Y bueno, quería agradecerle, hermano Mario, por este estudio. Si Dios lo permite, pronto tendré un estudio también con las hermanas y hay una parte allí que usted mencionó que me va a ayudar mucho porque es más o menos por ahí va la cosa. Y me da risa porque mi Diego, unos minutos antes de reunirnos, él me dice, si yo tengo la oportunidad si yo tengo la oportunidad de hablar con Dios, le quiero hacer esta pregunta, mamá. No estamos hablando de nada de eso. Él estaba aquí al lado mío, ya me estaba preparando para la reunión y me comentó eso y me dice, mamá, si yo tuviera la oportunidad de hablar ahora con Dios, le voy a preguntar, ¿por qué Él todavía mantiene este mundo? No sé por qué, de verdad, Él me hizo esa pregunta. ¿Por qué todavía no ha acabado este mundo? Y yo le digo, porque nos ama mucho, hijo, porque Él no quiere que perezcamos. Y Él dice, pero lo merecemos, mamá, porque
el mundo está muy mal y el ser humano es rebelde. Yo le digo, tratando de hablarle acerca del amor de Dios, yo le digo, bueno, no se compara con el amor de un padre a un hijo, pero tú algunas veces no te portas del todo bien y yo te doy una oportunidad y te perdono, hijo, y te voy enseñando y te voy corrigiendo para que hagas las cosas bien por el amor que siento por ti. Pero, y por supuesto, el amor de Dios es mucho más grande que el amor del ser humano, porque no es de sentimientos, pero me quedo pensando porque justo después comenzó la reunión y usted está hablando de esto y del amor de Dios y de su perdón. Y entonces yo le digo, ven acá, hijo, quédate acá conmigo, escucha lo que está diciendo el hermano. Y él se quedó escuchando y me dice, wow, mamá, Dios ha respondido mi pregunta. Dios ha respondido mi pregunta. Justo yo me lo estaba preguntando. Y yo le digo, bueno, para que tú veas, gloria a Dios, hijo. El hermano ha traído esta enseñanza y tiene que ver con la duda que tú tenías, es por la sola misericordia y el amor de Dios. Quería comentarles eso, hermano, de verdad, muchas gracias y que Dios nos ayude. Buenas noches. De nada, gracias hermana por su comentario, sí. Así es, mi hermana, eso es. Realmente los caminos del Señor son profundos, inescrutables. Hay partes de la palabra que son complicadas. Romanos es un hermoso libro para estudiarlo porque tiene tantas cosas que dice que hay que leerlo con detenimiento porque entre líneas dice cosas muy, muy importantes. Pero, pero finalmente lo que aprendemos es que Dios es sumamente misericordioso, Dios es benigno, paciente y muestra y manifiesta su amor para con nosotros tanto que el mismo Dios Hijo vino a morir por nosotros. Ese fue el arreglo que hizo Dios. Los hombres no teníamos, o sea, imagínense nosotros los hombres aquí, si nos vemos así como en un corral, aquí en esta tierra todos encerrados y metidos y no teníamos manera de acceder a Dios al cielo, pues, o sea, no podíamos hacer nada. Y el mismo Dios en su Hijo vino al mundo para ofrecernos esa oportunidad de que pudiésemos tener un camino, una salida para poder acercarnos a Dios. Entonces, eso demuestra el gran amor de Dios, definitivamente. Bien, por acá nos dice la hermana Clara Inés, que gracias, querido hermano, Hebreos 11 nos ayuda a entender muchísimo la salvación de quienes no estaban bajo la era cristiana. Así es, hermano, así es. Y bueno, esperemos que sigamos avanzando y comprendamos esto tan hermoso, pues, cómo Dios actuó y cómo el sacrificio de Cristo ya Dios lo estaba usando como suficiente para perdonar los pecados, no de solamente la era cristiana, sino de la era antigua, porque la justicia de Dios demandaba eso. Pero eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. ¿Alguna otra pregunta, comentario, hermanas, hermanos? ¿No? Bueno, entonces nos vamos entonces, si no hay más preguntas o comentarios. Eh, Espero, mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Que Dios les siga ayudando y les bendiga grandemente en todas las cosas. Que tengan una excelente semana y hoy pues un buen día de descanso. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Saludamos a la hermana Clara Inés, que no la habíamos saludado, al hermano Zacarías, al hermano Rogelio, a la hermana Elizabeth también, y a la hermana Andrea, pues que Dios les cuide y les bendiga a ellos como a todos los que se han conectado. Que estén bien, hermanitos. Pues gracias por acompañarnos.